Tardes, estimados estudiantes. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de lo que hemos estado viendo durante las clases y también para que tengan ustedes la solución a las últimas evaluaciones que hemos realizado. Se contemplan en esa guía de repaso algunos ejercicios de esas evaluaciones que anteriormente tuvimos, más no todo, sino que en las que se notaron pues, algunas problemáticas al momento de su solución. En el primero que vamos a analizar nos dice: dos organismos con genotipo heterocigoto representados por D y por T, esos genes, son apareados entre sí. ¿Cuál es la probabilidad de que los descendientes tengan solo uno de los dos alelos dominantes? Entonces, para este primer ejercicio, veamos primero el planteamiento del cruce. Dice que dos genotipos heterocigotos son apareados, entonces es un cruce de híbrido, un cruce entre heterocigotos. Acá siempre, como estamos bajo el contexto mendeliano, recordemos que cuando tenemos un cruce entre dos heterocigotos, la proporción fenotípica siempre será de 9, 3, 3, 1. Lo importante acá es recordar quién es ese 9, quiénes son esos 3 y quién es ese 1 que tenemos al final. El 9 va a ser dominante para ambos. Vamos a colocar la D y un guión y la T y un guión. Recordando que estos guiones hacen referencia a que puede ser el mayúscula, o sea, el otro dominante, o el recesivo, el minúscula, el que puede acompañar a estos alelos y siempre se va a expresar el fenotipo dominante. Entonces acá va a ser dominantes para ambos. 3, el fenotipo dominante para uno y el recesivo para el otro. Los otros 3 van a ser el recesivo para uno, perdón, el recesivo para uno y el dominante para el otro. Y el 1 final va a ser el recesivo para ambos. Estos 9, estos 3 también vienen de un total, ¿ver? Cuando hacemos el cuadro de Punnett, recordemos que cuando hay un híbrido, encontramos 16 genotipos o 16 casillas en donde se expresan nuestros genotipos, porque es una tabla de 4x4. Entonces, cada uno de estos numeritos está dividido entre las 16 opciones totales que se presentan en el cuadro de Punnett. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que los descendientes tengan solo uno de los alelos dominantes? Quiere decir que si es solo uno, puede ser solo el D más no el T, o puede ser solo el T más no el D. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tenemos que sea el D el dominante? Por ejemplo, la probabilidad es de 3 de 16. Pero como puede ser la D o puede ser la T, acá estamos bajo el principio de la suma. Entonces, ese O lo hacemos con más. Y el otro es que sea el T el dominante, también es de 3 de 16. 3 de 16. Aquí lo vamos a ver. O sea, 3 de 16. El resultado final va a ser esta sumatoria que es 6 de 16. Si lo simplifican, puede ser también 3 octavos. Cualquiera de las dos formas siempre está correcta. Esa sería la solución para el primer ejercicio. Recordando que son cruces de híbridos, que siempre su proporción fenotípica es 9:3:1, que tenga el alelo dominante solamente en uno de estos dos genes, va a ser la sumatoria que el alelo dominante se encuentre en D más que el alelo dominante se encuentre en T. Ese es el primer caso. Para el segundo, nos dice, el color de la semilla amarillo es dominante sobre el color de la semilla verde en los chícharos. Tomando en cuenta lo anterior, determina las frecuencias genotípicas y fenotípicas de los siguientes cruces. Veamos los genotipos que vamos a utilizar. Primero, el fenotipo semilla amarilla, semilla
A María es el dominante. Entonces acá podemos utilizar la A acompañado con el guión, ¿vea? Porque cualquiera que lo acompañe siempre va a expresarse el fenotipo dominante. Y semilla verde es el recesivo. Entonces este sí. Ahí pues el recesivo siempre tiene dos copias del mismo alelo para que pueda expresarse. Determinar frecuencias genotípicas y fenotípicas en los siguientes cruces. Primero, planta heterocigota de semillas amarillas. Una planta heterocigota de semillas amarillas es esta, que se autopoliniza, quiere decir que se está combinando su propio gen. Acá está, heterocigota. Ya tenemos formas de resolver, que puede ser cuántos diferentes se segregan del primero, se segregan dos diferentes, el mayúscula o el minúscula. Como es el mismo genotipo, también se segregan dos diferentes. El resultado puede ser bueno, el dominante se puede ir con el otro dominante, o se puede ir con el recesivo, o el recesivo se puede ir con el dominante, o con el recesivo también. Esa es una forma de verlo, que nos daría como resultado, por ejemplo, acá una vez el dominante, dos veces el heterocigoto y una vez el recesivo. ¿Cuántas veces encontramos este dominante? Le encontramos en uno de cuatro posibilidades. Este lo encontramos en 2 de 4 y este en 1 de 4. Para ver mejor estos valores, podemos hacer el cuadro de Punnett. Estas distribuciones independientes los ubicamos en el cuadro. Hacemos aquí las líneas. Vamos a dejar este planteamiento así. Hacemos el cruce dominante con recesivo, dominante con recesivo y recesivo con recesivo. Si contamos genotipos homocigotos dominantes, nos aparece una de 4 veces, lo mismo que teníamos acá. El heterocigoto aparece 2 de 4 veces, lo mismo que tenemos acá. Y el recesivo una de 4 veces, lo que tenemos acá. En resumen, ¿cuál va a ser la frecuencia genotípica? Estamos observando que el homocigoto dominante aparece un cuarto de veces. El heterocigoto aparece un medio de veces, ya simplificado. Y el recesivo aparece un cuarto de veces. Esto es, a nivel de proporción, es el homocigoto dominante una vez, el heterocigoto dos veces y el recesivo una vez. La proporción o las frecuencias genotípicas van a ser 1, 2, 1. Y las frecuencias fenotípicas, ¿cómo van a ser? Estos primeros dos, fenotípicamente, los vamos a observar como amarillos, semillas amarillas. Y esta última como semillas verdes. Si hacemos la sumatoria de un cuarto más un medio, tenemos 3 cuartos. O sea, 3 cuartos de veces van a ser amarillos y un cuarto de veces van a ser verdes. Esto podemos decir que por cada 3 amarillos vamos a tener un verde. Proporción fenotípica o frecuencia fenotípica de 3 a 1. Ese es para el literal A. Por el espacio hagamos el B acá. El B nos dice la F2 del cruce descrito anteriormente. Entonces, para cada uno de los descendientes vamos a hacer su F2. Para A dominante, su F2, que es este de acá, perdón, lo hacemos con la dominante. El resultado de este cruce entre líneas puras homocigotas dominantes va a ser el 100% homocigoto dominante. Y también el 100%
amarillas. Frecuencia genotípica y frecuencia fenotípica. Para el heterocigoto, su F2 va a ser similar al cruce que hicimos en el literal A. Quiere decir que su frecuencia genotípica será de un cuarto homocigoto, un medio heterocigoto y un cuarto recesivo. En resumen, 1, 2, 1. Una vez va a aparecer el homocigoto dominante, 2 veces el heterocigoto y una vez el recesivo. Y su frecuencia fenotípica va a ser igual a, estamos notando que 3 de 4 plantas van a ser amarillas. O sumamos un cuarto más un medio, nos va a dar 3 cuartos. Amarilla y un cuarto verde. Esto se resume en de 3 a 1. Y el último es el cruce entre recesivos. Es igual al cruce entre homocigotos dominantes. 100% frecuencia genotípica recesiva y 100% frecuencia genotípica y 100% van a ser verdes, frecuencia fenotípica. Ahí tenemos la solución del literal A y el literal B. Veamos para finalizar el literal C. Nos dice el literal C, planta heterocigota, semillas amarillas, con planta homocigota, semillas amarillas. Entonces acá el cruce es planta heterocigota, semillas amarillas, con planta homocigota, semillas amarillas. Como lo estuvimos repasando en las sesiones, siempre que tengamos un cruce monohíbrido heterocigoto con un homocigoto, ya sea dominante o recesivo, su resultado de la descendencia va a ser el genotipo que se presenta en el cruce. Por ejemplo, acá el resultado va a ser un medio heterocigoto y un medio de veces homocigoto dominante. ¿Eso surge de dónde? ¿Cuántos gametos diferentes me segrega él? Me segrega 2, este y este. ¿Y él cuántos diferentes? Solamente uno, el homocigoto, que es el A dominante. Cuando hacemos el cruce, vamos a tener acá dominante, dominante y dominante recesivo. Este aparece uno de 2 veces y este aparece uno de 2 veces. Y ahí está la frecuencia. Esto que tenemos acá va a ser la frecuencia o la proporción genotípica es de 1 a 1. Y la frecuencia fenotípica es el 100% de las semillas que vamos a estar observando van a ser amarillas. Perfecto. Para el siguiente ejercicio, vamos a utilizar el método de la probabilidad para poder resolverlo. El ejercicio dice, los rasgos color de la semilla amarillo, color de la vaina verde y forma de la vaina inflada son dominantes sobre los rasgos semilla verde, color de la vaina amarilla y forma de la vaina rugosa. Cuando una planta tríhíbrida es autofecundada, pues es decir, heterocigota para los 3 genes. La pregunta es, ¿qué proporción de la descendencia será semillas amarillas, vainas amarillas y rugosas? ¿Y qué fracción de la descendencia de este cruce tendrá fenotipo recesivo para los 3 genes? Entonces, primero definamos los fenotipos. Cuando la planta se encuentra con su genotipo así, es semilla amarilla. Amarilla. Caso contrario es verde. Cuando la planta se encuentra de esta forma, es vaina
verde. Caso contrario, es vaina amarilla. Y cuando se encuentre en esta forma, va a ser vaina inflada. Caso contrario, es vaina jugosa. El cruce es trihíbrido, entonces es este genotipo que se está cruzando. Ahí está, que nos dice que es autofecundada. O sea, hacer un cuadro de Punnett para esos datos nos daría 64 casillas, porque tenemos una tabla de 8 por 8. Lo más recomendable es que utilicemos el método de la probabilidad. Veamos, ¿qué proporción de la descendencia será amarillas, semillas amarillas, vainas amarillas y rugosas? Veamos aquí, solo denme un espacio. Vamos, quiero ver si tengo problemas con la grabación. Semillas amarillas, o sea que debe de ser su fenotipo de esta forma. Si es en minúscula, siempre va a ser semillas amarillas. Si es en mayúscula, siempre va a ser semillas amarillas. Las siguientes son vainas amarillas, entonces ahí ya esperamos el recesivo. Y vainas rugosas, también esperamos el recesivo. Entonces queremos llegar a esto. ¿Con qué probabilidad o con qué proporción? Cuando ese cruce se realice, ¿con qué probabilidad vamos a encontrar esta descendencia? Para hacerlo, por ejemplo, para determinar cuánto vamos a encontrar un heterocigoto, hacemos cruces independientes entre cada gen. Por ejemplo, acá el cruce que se plantea para cada caso son cruces entre heterocigotos. Entonces hacemos este cruce, que arriba ya lo hemos resuelto, ya sabemos qué resultado nos va a dar. El resultado van a ser un cuarto de veces homocigota, un medio heterocigoto y un cuarto el recesivo. Vale. Pero como lo que nos interesa es que sea heterocigoto, ¿cuántas veces en un cruce entre heterocigotos aparece? No el heterocigoto como tal, nos interesa el fenotipo dominante. En este resultado, entre un cruce entre heterocigotos, ¿cuántas veces aparece el fenotipo dominante? Aparece en un cuarto más un medio. Un cuarto más un medio es 3/4. 3/4 de veces nos aparece el fenotipo dominante. Eso también lo podemos ver si hacemos el cuadro de Punnett. Hacemos acá. Perdón, las líneas. Ahí. Nos queda muy cortito eso. Vamos a hacerlo otra vez. Acá estos. El dominante, heterocigoto, heterocigoto,
y recesivo. De manera que veamos que el fenotipo dominante nos aparece 1, 2, 3, en 3 de 4, permítanme, nos aparece en 3 de 4 ocasiones, que es el mismo que tenemos acá arriba. Entonces acá el primero va a ser 3 cuartos. Esta probabilidad de acá va a ser de 3 cuartos. Como son eventos independientes, lo vamos a multiplicar por la probabilidad de G recesiva y por la probabilidad de R recesiva. ¿Qué probabilidad tenemos para que en el cruce entre heteros, heterocigotos, para el gen G, nos aparezca el recesivo? En este cruce entre heterocigotos es el mismo que el cruce entre heterocigotos para A, y quiere decir que un cuarto de veces va a ser homocigoto dominante, un medio de veces va a ser heterocigoto y un cuarto de veces va a ser el recesivo. Y ese es un cuarto del que andamos buscando. Entonces acá vamos a tener multiplicado por un cuarto por, para R, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Similar a G, cruce entre heterocigotos. El resultado será un cuarto homocigoto dominante, un medio heterocigotos y un cuarto recesivo, que es el que andamos buscando también. Entonces acá es por un cuarto. ¿Cuál va a ser la respuesta final? O sea, la probabilidad de que nuestra descendencia sea semillas amarillas, color de la vaina verde y forma de la vaina rugosa va a ser igual a 3 cuartos que sea fenotipo color de la semilla amarillo por un cuarto que sea vaina verde por un cuarto que sea forma de la vaina jugosa. Acá tenemos el producto 3 por 1 por 1 o 3 cuartos por un cuarto por un cuarto. 3 por 1 va a ser 3. 4 por 4 por 4 es 4 al cubo, que va a ser igual a 3 sobre 4 por 4, 16 por 4, 64. Y acá está la primera respuesta. 3 de 64 serán semillas amarillas, color de la vaina verde y color de la vaina y forma de la vaina inflada. Para el siguiente nos dice, ¿qué fracción de la descendencia de este cruce tendrá fenotipo recesivo para los 3 genes? O sea que en ese ejercicio nos dice de que en el B, recesivo para los 3 genes. Esta forma de acá. El G y el R ya lo determinamos antes. La probabilidad de que sea recesivo, según el cruce planteado, es de un cuarto, y que sea recesivo para la forma de la vaina rugosa también es de un cuarto. Lo que nos falta encontrar es qué probabilidad tenemos de que el color de la semilla sea verde. La probabilidad es, veamos acá, solo para repasar, a ver si no hubo aquí una confusión en la lectura. Esa es la probabilidad de que sea color de la semilla amarilla, color de la vaina amarilla también, porque nos dice que es el recesivo, y forma de la vaina rugosa. Entonces acá G minúscula significa color de la vaina amarilla. Ahí por si les dije algo diferente anteriormente, el recesivo para las G son color de las vainas amarillas. Entonces acá el cruce queremos que sea semillas verdes, color de la vaina
amarilla y forma de la vaina rugosa. Esta semillas color verde, el resultado lo tenemos en este cuadro anterior, que es un cuarto. Entonces acá también va a ser un cuarto. Y la respuesta va a ser el producto de las probabilidades individuales. Dice la probabilidad de que tengamos una planta recesiva para los tres genes, o sea, semillas color verde, forma de la vaina amarilla, perdón, color de la vaina amarilla y forma de la vaina rugosa, color de la semilla verde, color de la vaina amarilla y forma de la vaina rugosa va a ser igual a la probabilidad de que sea color de la semilla verde es de un cuarto. La probabilidad de que sea color de la vaina amarilla es de un cuarto. Y la probabilidad de que sea forma de la vaina rugosa también es de un cuarto. Entonces acá es 1 sobre 4 al cubo, que es igual a 1 sobre ese 4 al cubo que lo determinamos anteriormente, que es 64. Y ahí tenemos nuestra segunda respuesta para este ejercicio. Ahí hay que repasar acá los fenotipos que le di lectura, pues en caso les dije que G era verde. Acá G es amarillo, respetando los fenotipos que estaban acá. En resumen, ¿qué proporción de la descendencia será semillas amarillas, vainas amarillas y rugosas, que es el literal A? Semillas amarillas, color de la vaina amarilla y forma de la vaina rugosa es la probabilidad de que cada una se presente de manera independiente a través de sus cruces monohíbridos. En el primer caso, la probabilidad de que sea fenotipo color de la semilla amarilla es de 3/4, que sea color de la vaina amarilla es de 1/4 y forma de la vaina rugosa es de 1/4. El producto nos da 3 de 64. Y en el otro, en el literal B, que sea recesivo para los tres genes, es recesivo para el primero, para el segundo y para el tercero. Que sea recesivo para el primero, o sea, que sea una planta de semillas color verde, es de 1/4. Que sea una planta de vaina color amarillo, es de 1/4. Y que sea una planta de vaina rugosa, es de 1/4 también. La probabilidad independiente se multiplica y la respuesta es de 1/4. Perfecto. En el siguiente ejercicio, siempre vamos a continuar con los principios de probabilidades para la solución. Es un cruce de híbrido que se plantea. Ya del híbrido ustedes conocen las proporciones 9, 3, 3, 1 bajo estos principios mendelianos, así que se puede avanzar bastante. El ejercicio nos dice, Edwin cultiva plantas de chícharos en su casa. El interés fenotípico en su planta es que sean de flores púrpura y de tamaño alto. Ambos rasgos son dominantes sobre flores blancas y enanas. Cuando Edwin cruza dos plantas heterocigotas, obtiene como resultado 1200 semillas. La primera pregunta es, ¿cuántas de estas semillas se espera que produzcan plantas de flores púrpura y tamaño alto? Y la siguiente es, ¿cuántas serán de flores púrpura y enanas? Veamos primero, nos dice que el fenotipo púrpura es dominante. Vamos a decir que siempre que se encuentre de esta forma, genotípicamente la planta, su fenotipo va a ser púrpura. Caso contrario, que sea recesivo, van a ser blancas. Y vamos a ocupar para el tamaño, cuando la planta es alta, quiere decir que es de este genotipo. Caso contrario, es una planta enana. El cruce que se plantea es un cruce heterocigoto, así. Sabemos a partir de este cruce que la descendencia
A nivel fenotípico va a ser 9331. Ya lo hemos demostrado varias veces en las sesiones. Ese 9, ¿quién es? Va a ser dominantes para ambos. El 3 es dominantes para uno, recesivo para otro. El otro 3, recesivo para uno, dominante para el otro. Y el 1, recesivo para ambos. Esos son los genotipos. Esta aparece en 9 de 16, 3 de 16, 3 de 16 y 1 de 16. Eso significa que la planta es alta y flor púrpura. Esta siguiente es una planta, otra vez, alta y de flores blancas. El tercero es una planta enana y flor púrpura. Y el cuarto es enana y color de la flor blanca. Nos pregunta, ¿cuántas de estas semillas se espera que produzcan plantas, flores púrpura, tamaño alto? Es el primer caso, la proporción 9:16. Entonces la respuesta es, la proporción que tengamos plantas altas y púrpuras es de 9:16. Esa proporción la multiplicamos por el total de semillas que se producen, que son 1200. 9:16 por 1200. Al hacer ese producto, encontramos lo siguiente. Perdón. 9 de 16 por 1200 es igual a 675. Y esta es la respuesta del literal A. El segundo literal nos dice cuántas van a ser flores púrpuras y enanas. Púrpuras y enanas son las de aquí. Esta es la primera. Púrpuras y enanas son estas. Quiere decir 3 de 16 por 1200. 3 de 16 por 1200, 225. Y ese es el literal B. Si quisieran adicionalmente determinar las restantes, altas y blancas, van a ser 3 de 16 por 1200, 225. Y enanas y blancas, 1 de 16 por 1200. 75. Y la sumatoria de eso, pues nos tendría que dar 1200. Y así se daba la solución para este ejercicio en el que se buscaba encontrar cuántas plantas de un total de semillas que se habían producido podrían tener un fenotipo púrpura y alto, pues con la proporción 9331, partiendo de un cruce heterocigoto la podemos encontrar de manera rápida. Y la respuesta es 675. ¿Cuántas van a ser púrpuras y enanas? Púrpuras y enanas van a ser, la proporción es 3 de 16 por el total, van a ser 225. Bien. Vamos a nuestro último ejercicio, que es el ejercicio de pedigrí. Veamos, dice. En los conejos, la presencia de pelo moteado se debe al gen dominante A sobre su gen recesivo A minúsculo, que codifica para el color sólido, o sea que no tiene parches el pelo del conejo. El recesivo sin parches y el dominante es moteado. En el siguiente pedigrí considera que los individuos que se han unido con los miembros de esta familia no son portadores del alelo del color sólido A. Quiere decir que teóricamente son homocigotos dominantes, a menos que se demuestre lo contrario. Determine la probabilidad de que nazcan conejos de color sólido, o sea, que nazcan conejos con este genotipo, en los siguientes apareamientos. En el 3, 4, este de acá, con, a ver, 3, 4 con 3, 6
3,6 con 3,9 y 3,1 con 3,5. Eso es lo que nos pide determinar esa probabilidad. Como lo vimos en las clases, lo primero que hay que hacer es reconocer los genotipos. Todo lo que está acá de color sólido son los que tienen genotipo recesivo. Vamos a colocar de una vez. Como ya observamos que el genotipo es recesivo, la probabilidad de que aparezca el recesivo va a ser 1, porque ya se observa el recesivo. Caso contrario, si no es color sólido, quiere decir que son dominantes, y los dominantes pueden expresarse en homocigosis o en heterocigosis. Si hay dos opciones, entonces hay que jugar con los valores de esa probabilidad, descartando a los recesivos, siempre que aplique. Ya lo vamos a ir demostrando con el ejercicio. Ya nombramos a todos los recesivos y vienen las primeras preguntas. Entonces, para que cuando crucemos romano 1 con romano 2 pueda aparecer un recesivo en la descendencia, ¿qué genotipo tiene que ser 1, 2? Si es un homocigoto dominante, no vamos a encontrar un recesivo porque esos cruces nos dan el 100% entre heterocigotos. De esa forma, el único genotipo que puede ser 2 es un heterocigoto, porque cuando hacemos cruces entre heterocigoto con un recesivo, vamos a encontrar en la mitad de la población o de los descendientes el heterocigoto y en la otra mitad el recesivo. Encontramos los mismos genotipos que se plantean en el cruce. Y acá está la evidencia, está un genotipo. En consecuencia, todos los que no tengan el gen para el color de pelo sólido van a ser heterocigotos. Este es el descendiente heterocigoto. Este descendiente ya vemos que es recesivo y este otro va a ser heterocigoto. Los que se agregan a la familia 3,1, perdón, 2,1, 2,3, 2,6 y 2,8 nos dice, a menos que demuestre lo contrario, no portan el alelo recesivo. Acá no se demuestra lo contrario. ¿Cómo sabemos que no se demuestra lo contrario? Porque no aparece el recesivo. Entonces él es homocigoto dominante. Él es homocigoto dominante porque no aparece el recesivo en la descendencia. Acá sí aparece el recesivo en la descendencia y ya sabemos que él es heterocigoto porque es un hijo del cruce entre recesivo con heterocigoto. Y como no está enfermo, la única alternativa que tiene no es que esté enfermo, como no es color sólido, la única alternativa que tiene es que sea color moteado, y los moteados son los dominantes, y el único dominante que tenemos del cruce de los padres es el heterocigoto. 6 se está agregando a la familia, pero estamos viendo que cuando cruzamos un heterocigoto con 6 aparece el recesivo. Entonces, si 6 es homocigoto dominante, no pudiera aparecer el recesivo. Por tanto, demostramos lo contrario. Y 6 debe de ser heterocigoto para que pueda aparecer el recesivo. Cuando cruzamos 2,1 con 2,2, podemos obtener, vamos a ver, el cruce es homocigoto con heterocigoto. En este cruce vamos a encontrar la mitad homocigota y la mitad heterocigota. Pero como no sabemos acá si es homocigoto o si es heterocigoto, vamos a colocar solo el A-, acá también el A-. 3. En 3 no podemos colocar el A- porque 3 es el cruce entre dos líneas puras. Estas dos líneas puras son una dominante y otra recesivo. En estos cruces el 100% es heterocigoto. Entonces acá estamos demostrando que el 100% va a ser
heterocigoto. En este de acá, en 6, como el cruce es entre heterocigotos, puede aparecer el alelo dominante o el alelo recesivo. Pero como no, lo único que sabemos es que no es recesivo para los dos alelos, sino que tiene al menos un alelo dominante. Lo dejamos como A-. 8, que estaba pendiente, es homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque en este cruce no aparece el recesivo, entonces no es heterocigoto. En este cruce igual los descendientes van a ser A-, porque esa A puede estar acompañado del dominante o del recesivo, y siempre el fenotipo va a ser dominante. 4.1 y 4.2 no lo vamos a determinar porque no lo pide el ejercicio. Entonces nos dice, en un cruce entre 3.4 y 3.6, en un cruce entre 3.4 con 3.6, ¿con qué probabilidad puede aparecer un descendiente de pelo color sólido? Para que en un cruce aparezca los recesivos, debe de ser un cruce entre heterocigotos o un cruce entre heterocigoto con un homocigoto recesivo. Damos 3.4, ¿dónde está? 3.4 es este de acá y 3.6 es este de acá. Entonces el cruce es 3.4, ya sabemos que es heterocigoto, y 3.6 que es, puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto, pero lo que necesitamos es que sea heterocigoto para que aparezca el recesivo, porque si lo dejamos homocigoto dominante, el recesivo no aparece. Pero estos, para que 3.6 sea heterocigoto, venimos con probabilidades anteriores. Veámoslo caso a caso. ¿Con qué probabilidad 3.4, que es este de acá, es heterocigoto? ¿Quiénes son sus papás? Sus papás son dos líneas puras. Entonces, cuando las dos líneas puras se cruzan, el resultado es 100% heterocigotos, que es esto que tenemos acá. Por tanto, la probabilidad de que 4, siendo moteado, sea heterocigoto es de 1 o del 100%. La probabilidad de que 3.6 sea heterocigoto es, vamos arriba, tenemos que sus papás son 2.5 y 2.6. La probabilidad de que 2.5 sea heterocigoto es 1, porque sus papás bien, son estos cruces, heterocigoto con recesivo, que está aquí arriba, que sea heterocigoto es un medio, pero como no tiene alternativa de ser heterocigoto u homocigoto dominante, su probabilidad es 1, probabilidad de 1. ¿Por qué? Ya sabemos que no es recesivo porque no tiene color sólido, entonces la única opción es que sea color del pelo moteado, y los únicos genotipos del cruce de arriba que me dan color del pelo moteado son los heterocigotos, entonces su probabilidad es de 100 o de 1. Este también su probabilidad es de 1. ¿Por qué? Porque la única alternativa que tiene que cuando se realice el cruce para que aparezca el recesivo es que él sea heterocigoto, entonces es 1. Ahora, la probabilidad de que 3.6 sea heterocigoto, ¿cuál es? Cuando se cruzan los heterocigotos, tenemos que un cuarto de veces puede ser homocigoto dominante, un medio heterocigoto y un cuarto recesivo. Este es un punto importante. De todas estas probabilidades, vamos a descartar que el
sea recesivo. ¿Por qué lo descartamos? Porque su color no es sólido, porque ya nos dice acá el esquema que él no tiene los dos pares recesivos. Y como sabemos que no los tiene, lo eliminamos. Lo que nos queda es que sea heterocigoto o que sea homocigoto. Lo que necesitamos es que sea heterocigoto. ¿Con qué probabilidad va a ser heterocigoto? Podemos decir que los casos favorables son un medio y los casos posibles son un cuarto más un medio. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 2/3. Su probabilidad. Podemos hacer la suma. Arriba es un medio, abajo es un cuarto más un medio. Eso es igual a ver, 2/4 es igual a un medio. Veamos. Lo vemos aquí. La suma es un cuarto más un medio. Un cuarto más un medio. Abajo nos da 3/4. Quiere decir, si lo dejamos más arriba aquí, permítanme. Si desarrollamos eso, es un medio entre un cuarto más un medio, nos va a dar igual a un cuarto, va a dar 3/4. Si hacemos esa división, nos va a dar 4/6. Simplificamos mitad 2, mitad de 3, 2/3. Para que se vea más fácil eso, hacen el cuadro de Punnett. En un cruce entre heterocigotos, acá está una vez el dominante, una vez el heterocigoto, otra vez el heterocigoto y una vez el recesivo. Este ya decimos que lo eliminamos. ¿Cuántas veces en este cuadro aparece el heterocigoto? Aparece una, aparece dos. ¿Cuántas veces? De una más uno, dos, más uno, tres. Una de 3 veces. Ese es el mismo 2/3 que determinamos aquí. De cualquier forma lo pueden hacer y siempre les va a dar el mismo resultado. Entonces la probabilidad de que 3/4 sea heterocigoto es 1 y que de que 3/6 sea heterocigoto es de 2/3. Cuando hacemos ese cruce, la probabilidad de que aparezca el recesivo es de 1/4. Pueden hacer el cruce y desarrollarlo, pero van a tener que 1/4 de veces va a ser homocigoto dominante, un medio heterocigoto y 1/4 el recesivo que andamos buscando. Esta va a ser la probabilidad de que 1/4 sea el recesivo. ¿Cuál va a ser la respuesta para este primer literal? La respuesta para el primer literal va a ser 1/4 de veces que la descendencia sea recesivo multiplicado por 1 que su papá sea heterocigoto, por ponerlo así. Quiero ver para decirlo más claro, 3/4 es una mujer, entonces que su mamá sea heterocigoto es 1 multiplicado por la probabilidad de que su papá sea heterocigoto, que va a ser igual a 2/3. La multiplicación de eso nos va a dar 2, 4 por 3, 12. 2 de 12 simplificados nos va a dar 1/6. Esa es la primera probabilidad que hemos encontrado. Es 1/6. Y en el siguiente literal nos pide, vamos a colocar aquí que la probabilidad es de 2/3 de una vez por si lo vamos a ocupar después. En el siguiente literal nos dice el cruce
3,6 y 3,9. 3,6 ya lo acabamos de determinar y 3,9 es este de acá. 3,9 viene ¿de quién? De un cruce entre heterocigoto con homocigoto dominante. Cuando un heterocigoto se cruza con un homocigoto dominante, la probabilidad de que sea heterocigoto es de un medio. Entonces ya con eso ya tenemos mucha información. La probabilidad de que 3,6 cuando se cruce con 3,9, veamos, sea el resultado, en el resultado aparezca un recesivo, ¿cuál va a ser? Para que aparezca el recesivo entre dos individuos que en apariencia no tienen que en apariencia no son recesivos totales, necesitamos que los dos sean heterocigotos para que el recesivo pueda aparecer. Entonces, la probabilidad de que 3,6 sea heterocigoto ya lo determinamos, que es de 2/3. Para que 3,6 sea heterocigoto, su probabilidad es de 2/3. Y la probabilidad de que 3,9 sea heterocigoto, ¿cuál va a ser? Veamos el cruce. Cuando se cruzan homocigotos dominantes, que son los papás de 3,9, con un heterocigoto, la probabilidad es un medio de veces homocigoto y un medio de veces heterocigoto. Por tanto, este un medio es el que nos interesa. Ahí vamos a tener la probabilidad de que 3,9 sea heterocigoto es de un medio. Y como vimos anteriormente, que cuando hacemos cruces entre heterocigotos, la probabilidad de que aparezca el recesivo en ese cruce, su probabilidad es igual a 1/4. La respuesta va a ser el producto de la probabilidad de que el papá sea heterocigoto por la probabilidad de que la mamá sea heterocigoto por la probabilidad de que cuando ese cruce se realice aparezca el recesivo, y es un medio, y que aparezca el recesivo en ese cruce es 1/4. Hacemos el producto, la respuesta va a ser igual 2/3 por 1/2 por 1/4. Tenemos arriba 2 y abajo 3 por 2. 6 por 4, 24. Esto simplificado va a ser igual a 1 de 12. Esta es nuestra segunda respuesta, literal B. Literal C lo vamos a hacer por acá. C nos dice cruce entre 3,1 y 3,5. 3,1 y 3,5. ¿Quién es 3,1? Acá está. ¿Quién es 3,5? Acá está. Vemos que 3,5, la probabilidad de que sea recesivo es de 1, porque no tiene otra alternativa. Ya estamos viendo que tiene el pelo sólido, entonces es recesivo. Entonces, 3,5, la probabilidad de que sea recesivo es de 100%, es de 1. ¿Y con qué cruces debemos plantear para que nos aparezca acá el recesivo en la descendencia? ¿Qué es lo que andamos buscando? Debemos de hacer que 3,1 sea heterocigoto. Porque si es homocigoto 3,1, no nos aparece el recesivo en ese cruce y no vamos a poder encontrar la probabilidad que andamos buscando. Entonces, para que 3,1 sea heterocigoto, acá está 3,1 y 3,1 viene del cruce entre homocigoto dominante y heterocigoto. Este mismo cruce que está planteado acá es el que tenemos aquí, homocigoto dominante con heterocigoto. En este cruce, ¿cuántas veces aparece el heterocigoto? Aparece un medio de veces. Entonces ahí, la probabilidad de que 3,1 sea heterocigoto es un medio. ¿Y con qué probabilidad me va a aparecer el recesivo? Cuando cruzamos un heterocigoto con un recesivo. La probabilidad va a ser
en este cruce para que aparezca el recesivo, su probabilidad es de un medio. ¿Por qué? Acá se segregan dos diferentes y acá solamente se segrega un diferente. El que se segrega acá puede ir con el dominante o puede ir con el recesivo. Cada uno tiene un medio de veces de probabilidad de que ocurra. Entonces, este un medio es con el que nos quedamos, que es este un medio de acá. La respuesta va a ser la probabilidad de que 3,1 sea heterocigoto es un medio. La probabilidad de que 3,5 sea recesivo es 1, porque ya vimos que es recesivo. No tiene otra opción. Y la probabilidad que en este cruce aparezca un recesivo es de un medio. Entonces el producto es un medio por 1 por un medio. La respuesta es un cuarto. Respuesta un cuarto. Y ahí tenemos la solución a los ejercicios que habíamos desarrollado previamente. Espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier duda que tengan pueden consultar para que logren solventar todos los ejercicios que se han planteado y que puedan pues también rendir bien en el resto de tareas, por ejemplo, o ejercicios que se realicen. Así que muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y muchas bendiciones. Saludos a todos.